Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Andan celebrando que el lunes no hay clase? Vamos a ver. Ya llegó Carlos. Está muy lento este asunto. Más están entrando dos. ¿Dónde andan todos? ¿Dónde están todos ustedes, chavos? No huyan. Es hasta el lunes el asunto. ¿Dónde están todos ustedes, chavos? No huyan. Es hasta el lunes el asunto. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Qué onda, profe? Buen día. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está? Yo mejor que tú. Así es, compañero. Estoy esperando que lleguen los demás nada más para torturarles. Aquí de buena onda. Está llegando Ricardo. ¿Vas a dar tu parte, Francisco? Como quiera, profe. Yo por mí estoy listo. Ya puedes compartir desde ahorita. Vi que estaban celebrando ahí en el grupo. Ya les apagué los ánimos. ¿Sí lo viste? Sí, profe, ya quiere agarrar su puente. Ah, sí, pero primero tienen clase conmigo ahorita. Buenas tardes, profe. Ah, ya ves. Llegando Armando Tum también. Están trayendo mucho relajo, chavos. Hasta el lunes el asunto. Ya tienen clase hoy y mañana conmigo a las 7 de la madrugada, hijos de Windows. ¿Creen que se van a escapar? Más la tarea que va a quedar pendiente para el lunes y martes. Doble. Triple. Ración. ¿Qué pasa aquí? A ver. Ah, sí. Ah, le tiran nieve a Plankton. Ah, van a pagar caro la osadía. Oye, muchachos, pues cuando digas, Francisco, veo que hay poquitos todavía conectándose, pero no importa, puedes empezar con tu parte. Ya puedes compartir tu Sí, profe, voy. escritorio. ¿Se ve, profe? A ver, sí, ya apareció. Ya se ve. Adelante. Ok. Bueno, pues a mí me tocó exponer el 6.2.2, definir las actividades, herramientas y técnicas. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso de definir las actividades establece las salidas finales como actividades y como no entregables. Planificación gradual. Es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto. Es una forma de elaboración progresiva. Por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de la vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito como diferentes niveles de detalle. Juicio de expertos.
Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de enunciados de alcance del proyecto y cronogramas del proyecto pueden aportar su experiencia a la hora de definir las actividades. Definir las actividades, las salidas, lista de actividades. Es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de actividades incluye asimismo por cada actividad el identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben de realizar. Y los atributos de las actividades. Que las actividades tienen duraciones, a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas, y pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los atributos de las actividades amplían la descripción de la actividad al identificar los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo, durante las etapas iniciales del proyecto. Estos atributos incluyen el identificador de la actividad, el ID, el identificador de EDT y la etiqueta o el nombre de la actividad. Una vez terminadas, pueden incluir códigos de actividad, descripción de actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas obligatorias, restricciones y supuestos. El número de atributos de diferente función de área de la aplicación. Y pues esa fue mi parte, profe. Ok, correcto, compañero. Vamos a ver. Vamos a ponerte la participación que te hizo falta. Ok, ya Armando y Brian ya habían pasado su parte. Vamos a ver. ¿Quién seguía ahorita, muchachos? ¿Quién era el equipo que faltaba? Nosotros, el último equipo. Ah, Jessica, correcto. Ah, ustedes no alcanzaron ya al final. Ok, Ángel ya llegó. Creo que ya. Ángel Aguilar, ¿ya estás acá? Aquí estoy. Estás en el mundo de los vivos. Sí, Emilio sí, Uf, Montalvo. Carlos Uf, estás aquí, ¿verdad? Muy bien, pues pueden comenzar, muchachos, para que pongan su parte. Ahorita voy a pasar lista de todos modos. Estamos al día 12. Día 12 de noviembre. Y ahorita proseguimos. Ujú. Bueno, pues yo voy a empezar. Ahorita es el desarrollo del cronograma y aquí el punto 6.6.2.1 es el análisis de la red del cronograma, que aquí dice que es una técnica que se utiliza para generar el cronograma del proyecto, empleando diversas técnicas analíticas tales como el método de la ruta crítica y el método de la cadena crítica, que ahorita se van a explicar con más detalle qué es, y los caminos de la red de puente, que pueden tener puntos de convergencia o divergencia de rutas que se pueden identificar y emplear en el análisis de comprensión del cronograma o en otros tipos de análisis. Esto principalmente compone lo que va a ser la gestión para el cronograma del proyecto y de los puntos a tomar en cuenta. Pues ahorita el primer desglose sería lo que es el método de la ruta crítica, que es el 6.6.2.2. Y aquí explica que el método de la ruta crítica se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en su programación de los caminos de red lógica dentro del cronograma mismo. Y que esta técnica de análisis de la red del cronograma calcula las fechas de inicio y finalización, pero tempranas y tardías para todas las actividades. Pues esto quiere decir principalmente que en lo que viene a ser
el análisis de red del cronograma, el papel que cumple el método de ruta crítica es el calcular las fechas de inicio temprano y de inicio tardío del cronograma para poder tener una estimación de los tiempos para que se tenga una tolerancia y para que se sepa qué nivel de tolerancia se debe tener ante la disponibilidad de recursos y tiempo del mismo proyecto. Y pues pueden pasar al siguiente, por favor. Ok. Aquí está un ejemplo gráfico de cómo se gestiona el método de la ruta crítica. Y pues aquí se muestra como A, B, C, D, cada parte del proyecto, por así decirlo. Aunque todos son un mismo proyecto, pero son las diferentes fases que ocupa. Y se puede ver que arriba de las letras están cantidades. Esas cantidades están en cuadros que vienen a ser desde utilizando como ejemplo el cuadro A, el 1, el 5 y el 5. El primer 1 sería el cuadro del comienzo temprano, o sea, el comienzo lo más pronto de la generación del proyecto. El segundo cuadro es el cuadro de duración y el tercero es el de la terminación más rápida sin ningún tipo de inconveniente de esta fase del proyecto. Abajo está pues casi los mismos términos, solamente que aquí viene a utilizarse el término de que es en el cuadro 1, debajo del A, es igual que arriba, el comienzo o el inicio, pero este es el inicio tardío. Luego, en vez de duración, se tiene lo que se le conoce como holgura, que vendría a ser el tiempo aproximado o el margen de error permitido para que se pueda gestionar una mayor pues brecha, una brecha de tolerancia para un entregable más tardío. Aquí pues está en cero porque me imagino que esta parte no debería tener ningún problema. Y luego aquí se ve en el siguiente, el B y el C, se ve cómo se desglosan en ruta crítica y ruta no crítica. Pues siguen siendo dos procesos con los mismos elementos, solamente que uno, si el que es ruta no crítica es porque su proceso sí tiene margen de holgura, como se puede ver. El B, que pasa de sus tiempos estimados, tiene un tiempo estimado de holgura de 5, a diferencia del otro y a diferencia del C de abajo, que no tienen tiempo de holgura, todos terminan en el mismo tiempo. Y eso lleva a la última parte, que es el D, que cumple pues básicamente las mismas funciones, pero que principalmente pues para que todo esto se gestione se debe de tener un control de los procesos que deben de ser seguidos en base al tiempo de finalización de cada proceso y de su nivel de importancia dentro de las fases del proyecto. Pues eso sería lo principal de puede pasar al siguiente, por favor. Ahora, el otro método, que es el método de la cadena crítica. Y pues este método se aplica en el modelo de
programación y que permite al equipo del proyecto colocar pues colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Pues este tiene una parte gráfica pues bastante, creo que yo, comprensible, según yo puedo llegar a ver. No sé, pero igualmente lo voy a explicar un poco más. Que este, lo que vienen a hacer los colchones son así como las retroalimentaciones en base a lo que se ha visto de, de los procesos anteriores, pues para tomar nota, para utilizar, por así decirlo, como las holguras de, de espacio para la finalización correcta de ese proceso. Así como se muestra los colchones de alimentación de las actividades A que se desglosa a la B, o del C que pasa al D sin problema, o el proceso G que sí tiene colchón. Y por último, y teniendo como claro último parte, la actividad F que vendría a ser la fase beta del proyecto y el colchón que vendría a ser los análisis del mismo para su finalización, aprovechando los colchones para darle pues mayor, ¿cómo decirlo? Pues darle mayor seguimiento y mejor nivel de calidad al proyecto, por así decirlo. O sea, arreglar todos los cabos sueltos. Pues pueden pasar al siguiente. Y ya por mi parte vendría a ser el último tema, la técnica de optimización de recursos, que pues aquí lo dice que los ejemplos de estas técnicas se muestran que se pueden utilizar para ajustar el modelo de programación en función de la demanda de la provisión de los recursos. Pues en estos temas de recursos están la nivelación de recursos y el equilibrio de recursos, que pues creo que no se alcanza a leer muy bien, pero pues igualmente lo que es principalmente para entender es la diferencia entre nivelación de recursos y equilibrio de recursos, que pues en el equilibrio de recursos, las actividades se ajustan al modelo de programación que ya se había planteado y se busca que no se exceda el tiempo límite por los métodos necesarios, tales como pueden ser acomodar en un mismo horario tiempos de trabajos de otras actividades, y pues en vez de acomodar una determinada fecha para cada proceso del proyecto. Y en cambio, el que acabo de decir fue el equilibrio de recursos. La nivelación de recursos viene a ser la distribución más óptima para lo que vendría a ser el correcto, bueno, la correcta observación de tiempos para cada proceso. O sea, no meter tiempos de procesos con otros tiempos de procesos, como está pues un poco entendible en el gráfico 620, que tiene la actividad A con la actividad B, y pues hay dos procesos que están compartiendo el mismo día. Cuando hay un día libre para que se
distribuya mejor ahí una de las actividades, como se muestra en la parte de abajo, que se utiliza la nivelación de recursos al gestionar para el día A las actividades de A, gestionar para el día 2 las actividades para B y gestionar para el día 3 las actividades para C. Pues eso sería la mayor diferencia entre nivelación de recursos y equilibrio de recursos. Eso sería todo por mi parte. Muy bien. ¿Falta alguien? Sí, Adelante. el 6.6.2.5, que son técnicas de modelado. Las siguientes son algunas de las técnicas de modelado. Análisis de escenarios, ¿qué pasa si? El análisis de escenarios, ¿qué pasa si? Es un proceso que consiste en evaluar escenarios al fin de predecir su efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. Consiste en realizar un análisis de la pregunta ¿qué pasa si se produce la situación representada del cronograma? Usa un retraso en la entrega de un componente principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción de factores externos como una huelga o un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos. Y el otro sería la simulación, que implica calcular múltiples duraciones de proyecto a partir de diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades, generalmente mediante el uso de contribuciones de probabilidades construidas a partir de estimaciones por 3 valores, para tener en cuenta la incertidumbre. La técnica de simulación más utilizada es el análisis Monte Carlo, en el cual se define una distribución de duraciones posibles para cada actividad, que a su vez se utiliza para calcular una distribución de posibles resultados. En la sección 6.6.2.6, adelantos y retrasos. Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el análisis de la red con objeto de desarrollar un cronograma viable a través del ajuste del momento de comienzo de las actividades sucesoras. Los adelantos se utilizan solo en determinadas circunstancias para adelantar una actividad sucesora con respecto a una actividad predecesora. Y los retrasos se utilizan solo en determinadas circunstancias cuando los procesos necesitan que transcurra un determinado lapso de tiempo. (6.6.2.7) Comprensión del cronograma. Las técnicas de comprensión del cronograma se utilizan para cortar el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma. Las técnicas de comprensión del cronograma incluyen intensificación, que es una técnica utilizada para cortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo posible mediante la aportación de recursos. La intensificación no siempre resulta una alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo o del costo. Ejecución rápida. Es una técnica de comprensión del cronograma en la que las actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo, por lo menos en parte de su duración. La ejecución rápida solo funciona si las actividades pueden solaparse para cortar la duración del proyecto. 6.6.2.8 Herramienta de programación. Las herramientas automatizadas de programación contienen el modelo de programación y aceleran el proceso de programación mediante la generación de fechas de inicio y finalización. Una herramienta de programación se puede utilizar en combinación con otro software de gestión de proyectos, así como métodos manuales. 6.6.3 Desarrollo de programas salidas. 6.6.3.1 Línea de base del cronograma. Una línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo de programación
que solo se pueden modificar a través de procedimientos formales de control de cambios. Es aceptada y aprobada por los interesados adecuados como la línea base del cronograma, con fecha de inicio de la línea de base y fecha de finalización en la línea de base. Durante el monitoreo y con todas las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y finalización. Y por último, la línea base del programa es un componente de plan para la dirección del proyecto. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos bien. Ok, me tocó el 6.6.3.2, cronograma del proyecto, que dice acá, las salidas de un modelo de programación son representaciones del cronograma. Aunque el modelo de programación del proyecto pueda adoptar una forma de tabla, es más frecuente representarlo en forma gráfica mediante utilización de uno o más de los siguientes formatos que se clasifican como presentaciones: diagrama de barras, diagramas de hitos y diagramas de red, cronograma del proyecto. Y acá tengo otra cosa que dice: debe contar como mínimo una fecha de inicio y una fecha de finalización programadas para cada actividad, de manera que puede representarse como un cronograma de hitos, como se dice en la presentación. También un diagrama de barras y como un diagrama de red, que normalmente se muestra la lógica de la red del proyecto, así como las actividades del cronograma que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto. Siguiente, por favor. Y este es un ejemplo de cómo, creo que es de cómo se estructuraría el cronograma de proyectos. Como dice, solo un ejemplo, aunque no sé cómo muy bien explicarlo. Siguiente, por favor. 6.6.3.3. Datos del cronograma. Los datos del cronograma para el modelo de programación del proyecto es un conjunto de información necesaria para describir y controlar el cronograma. La cantidad de datos adicionales variará en función del área de aplicación. La información suministrada a menudo como información detallada de apoyo incluye, entre otros, requisitos de recursos de periodo de tiempo, a menudo presentados en formato de histograma de recursos. Cronogramas alternativos, tales como el mejor o el peor escenario, con o sin nivelación de recursos con o sin fechas obligatorias. Programación de las reservas para contingencia. Acá también tengo, incluye toda la información relativa de los hitos, actividades con sus atributos, histograma y o el calendario de recursos. También diferentes alternativas a la nivelación de recursos, reservas de contingencia supuestas y restricciones, etc. Y el 6.6.3.4, que es el calendario del proyecto. En el proyecto se identifica los días y turnos de trabajo disponibles para actividades del cronograma. El calendario de proyectos son susceptibles de actualización y también permite el control y la evaluación del avance del proyecto durante su realización. Y de este modo ayuda a identificar cualquier imprevisto que a menudo pueda afectar la marcha del proyecto o la obtención de los resultados. Siguiente, por favor. Acá está la actualización 6.6.3.5, que es las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualizaciones incluyen, entre otras, líneas base de cronograma, que es la sección 6.6.3.1, y el plan de gestión del cronograma, que es la sección 6.1.3.1, y también los requisitos de recursos de las actividades, los atributos de las actividades y el calendario
y el registro de riesgos. Y por último está el 6.6.3.6, que son las actualizaciones a los documentos del proyecto. Que los documentos del proyecto son susceptibles a actualizaciones, como dice. Se encuentran los recursos requeridos, los atributos de las actividades, los calendarios y los registros de riesgos. Y creo que es todo. ¿Sería todo? Creo que sí. ¿Crees, compañero? El problema es ese, que hasta crees. Pero bueno. Ok, pueden cerrar la sesión un momentito. Gracias. Muy bien, vamos a pasar la lista del día de hoy, con todos los que ya faltan. Aguilar Ewan, Ángel, ¿llegó? Presente, sí. ¿Qué cogó Jessica? ¿Se fue? Se durmió Jessica. Faltan. ¿Canto Shul, Brian? ¿Estás por ahí? Presente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Sean Sánchez, Miguel Eduardo. Presente. Ahí está, no que no. De la Cruz lo es a Carlos. Aquí andamos, profe. Dale. González Molina, Julio. Presente. Co González, Eduardo Antonio. Faltan. Loesa Acevedo, Ricardo Gabriel. Presente, profe. Pedret Tapia. Bueno, Pedret Tapia. Faltan. Pérez Vivas. Presente. Rivero Cobo Iván. Presente. Tuna Estrella. Presente. Ahí estás, Armando. Tun Paz María. Presente. Sí. Pugman Talgo, Carlos. Presente. Muy bien. Pedret Tapia no está. Co González, Eduardo Antonio, pues. ¿Quién sabe qué pasó con él? ¿Qué más te dijeron por parte de Eduardo, Carlos? Carlos de la Cruz. Pues nada, profe, no he hablado con él. Realmente, pues, Pero ¿cómo creo va que a ya ser él? sabe. ¿Cómo es posible si es tu íntimo en el equipo? Pero pues si ya le dijeron muchas veces, ¿qué más puedo decirle? Chavo, puedes forzarlo, puedes coaccionarlo. Pues no sé. Hay métodos. Pero ahí la bronca realmente no sabemos si es su internet, su computadora o si él simplemente ya tiró la toalla. Pues tengo entendido, como le comenté, que iba a tomar sus clases en asíncrono, profe. Entonces, creo que no iba a poder entrar a las clases, Bueno, pero iba a poder estar con las clases pendientes. Eso creo que se lo dijo el tutor, no estoy muy seguro de eso. permíteme Pero pues, un segundo. Por eso está lloviendo. Francisco apareció. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Eso de estar aquí en oficinas virtuales, hijos de Windows. Como los alumnos. Caray, está el audio, ¿verdad? Chispas. Muy bien, muchachos. Pues la sesión termina en 5 minutos. Seguimos con la próxima sesión. Nos veo 25 minutos. Y vamos a trabajar con la parte relacionada con el cronograma de actividades por parte de todos y cada uno de ustedes por equipo. Vamos a hacer una pequeña actividad en la siguiente sesión para que los jefes de cada equipo, los líderes de proyecto, en otras palabras,
van a ver cómo se hace la creación de cuentas de usuario y cómo vamos a empezar a ver la cuestión de la creación de las actividades dentro del Dot Project. Que todos ustedes ya memorizaron, ya saben cómo funciona, lo han practicado N mil veces en su propia computadora, ¿verdad? Sí, claro. No. Sí, claro, ¿verdad? Ajá, sí. Ya tienen todo el manual en español de Dot Project, ya lo descargaron desde cuándo, ya lo leyeron todos, ya lo memorizaron. No. Lo que usted diga, profe. Ajá, lo que usted diga. Si no, ahorita tienen 20 minutos para encontrar un manual de Dot Project utilizable para que puedan saber cómo van a hacer su control de actividades y su cronograma. Mientras les veo 25 minutos. Cuídense, chavos. Váyanse por la sombrita. Hasta el rato. 25 minutos, no se peleen.